time de cuando choqué el carro de mi papá a mis 6 años. Obviamente no lo hice yo sola. Pero pues bueno, empecemos. Pues yo tenía una niñera, güey. Esta niñera era un puto desmadre. Yo también. Mi niñera tenía un novio que también era un puto desmadre. El caso es que un día, por razones que yo no comprendía, güey, mi niñera a huevo tenía que ir a ver a su novio. Pero mis papás le habían puesto la regla de que mientras me estuviera cuidando no podía janguear con el novio ni hablar con el novio, así. Entonces me acuerdo que esta cabrona me estaba diciendo que, güey, necesito ir a ver a mi novio, pero pues tus papás no me dejan y así. Y yo que, güey, no hay pedo, vamos. Y me dice, pero es que, güey, no tenemos dinero para un taxi, ni tenemos carro, ni nada. Pero justo ese día, mi papá había dejado su carro ahí en la casa. Y yo le dije, güey, aquí está el carro de mi papá, yo sé dónde guarda las llaves, vámonos. Mi niñera así, y yo así. Pero pues obviamente como niña de 6 años, güey, pues ya me empezó a dar culo mentirle a mis papás y desobedecerlos. Y le dije, no, güey, ¿sabes qué? Mejor no. Pero ella ya estaba bien puesta. Y me dice que no, cabrón, así tenemos que ir. Y me dice, güey, si me acompañas, te compro una tortuguita en el acuario. Y yo, cabrón, ¿qué ofertón? Y yo como, pues bueno, pero ¿sabes manejar? Y ella que no, pero no hay pedo. Y yo como, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues total que mi niñera y yo nos trepamos en el carro de mi papá y nos fuimos a ver al novio. Güey, yo iba súper feliz porque me iban a regalar una tortuguita y yo siempre había querido una, güey. El punto es que ya llegamos a donde trabajaba el novio, que justo era un acuario. Estuvimos ahí un rato, jijiji, jajaja. Yo vi los pececitos, las tortuguitas, el no sé qué, y nos fuimos. Obviamente esta mamona manejó súper mal, pero no sé cómo, güey, gracias a Dios, llegamos sanas y salvas a la casa. Pero en eso, la cabrona me dice, güey, no me sé estacionar. Y yo que, güey, tenemos que dejar el carro exactamente como estaba para que no se den cuenta. Y ella de que sí, no mames. Y me dice como, bueno, güey, bájate y me echas aguas para estacionarlo. Y yo, sí, yo te echo aguas, no hay pedo. ¿Ustedes creen que yo sé algo de ser viene? Claro que no. Pero bueno, ahí le estaba ayudando según yo a esta estúpida. Y en una vez le digo, hazte para atrás. Y pues ella se hizo para atrás. Y chocamos el carro contra la puta pared del estacionamiento. Nosotros de que no mames, güey. Y me dice que no mames, ¿y sentar a tu papá? Y que no mames, no, güey, hay que hacer como que no pasó nada. Y me dice la cabrona de que bueno, güey. Al siguiente día, mi papá me dice que, oye, ¿qué le pasó a mi carro? ¿Tú sabes? Y yo, no. Pero entré en pánico, güey. Y al final le terminé diciendo lo que pasó. Y no sé por qué, güey, mi papá no se enojó tanto, de hecho. Nada más fue como viejas pendejas, no lo vuelvan a hacer. Y pues ya, güey, quedé feliz y con una tortuguita. Me botaron de mi casa por meterme con el socio de mi papá. Todo esto comenzó cuando estaba en 6º ciclo de la universidad. Yo tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad. Mi papá tenía una empresa y dentro de ella tenía varios conocidos y varios contactos. Por lo que uno de esos veranos él insistió mucho en hablar con uno de sus socios para que me diera prácticas en una de sus empresas. La verdad es que a mí no me emocionaba demasiado tener que pasar mi verano en una oficina, pero mi papá y mi mamá insistieron muchísimo en que tomara esas prácticas porque me iban a servir en mi futuro en la carrera, así que acepté. Mi papá me dijo que era un amigo de él, un socio que yo no conocía y que me lo quería presentar en un almuerzo. Entonces así fue como fuimos a almorzar a un restaurante y ahí me lo presentó, pero se me hacía muy conocido, su cara se me hacía muy conocida. Él tenía como la edad de mi papá y aunque tenía un hijo, estaba divorciado de su esposa. Justo en ese almuerzo se me ocurre grabarme y grabar el restaurante. Y por casualidad él salió en esa historia. Y una de mis amigas asustada me habló. Una de mis amigas me contestó la historia y me preguntó si ese no era el señor con el que estaba saliendo su prima, más específicamente el sugar daddy de su prima. Ahí fue cuando se me prendió el foquito y recordé que Ana Paula, la prima de mi mejor amiga, había estado saliendo con un señor mayor que le compraba un montón de cosas. Y recordé que en una pijamada me enseñó la foto del señor. Y efectivamente por eso la cara del socio de mi papá se me hacía tan conocida. Yo estaba muerta de la vergüenza porque ahora veía al señor con otros ojos y no podía creer que dentro de poco iba a ser mi jefe. Rápidamente le contesté a mi amiga y le dije que sí, era el señor que estaba saliendo con su prima, el sugar, vaya. Y le pedí que por favor le preguntara a Ana Paula que cómo había terminado el asunto. Ella me contestó que Ana Paula había dejado de verlo porque el señor había querido algo más serio y que incluso se estaba divorciando de su esposa y Ana Paula se había asustado y por eso lo había dejado de ver. La verdad es que el señor no era feo, pero sí se le veía bastante mayor. Mi futuro jefe obviamente no sabía que yo sabía de su aventura y así fue como el socio de mi papá para el que trabajaba me apareció en Tinder. Yo obviamente la dudé un montón, no sabía si íbamos a hacer match, pero igual le di like y como a la media hora me salió que habíamos hecho un match. Yo obviamente estaba muerta de la vergüenza y rogaba no cruzármelo en la empresa.
No sabía si él iba a tener la valentía para hablarme, así que yo comencé la conversación. Obviamente él me reconoció al instante y me preguntó que qué hacía en Tinder. Obviamente le puse una excusa bien tonta y así seguimos hablando toda la semana. Mi mejor amiga no podía creerlo y fue cuando me dijo que debía aprovechar, porque pues el señor a su prima le había comprado un montón de cosas y que quizás yo podía lograr lo mismo. Obviamente yo estaba súper asustada con que mis papás me descubrieran porque sabía que si mi papá se daba cuenta se iba a molestar muchísimo conmigo y lo iba a decepcionar. Entonces traté de mantenerlo todo en secreto y solamente seguimos hablando hasta que un día él me dijo para salir. Yo la verdad no sabía si aceptar o no, pero él me dijo que iba a ser en un lugar súper discreto. Y pues obviamente yo acepté y así fue como comenzamos a salir escondidas. Al final acepté salir a comer con él. Fuimos a un lugar súper discreto y hablamos un montón. Me contó sobre su familia, sobre su divorcio, entre otras cosas. Y así pues seguimos saliendo como alrededor de un mes. Después de eso él comenzó a hacerme regalos muy costosos, como relojes, collares, bolsos e incluso se ofreció a cambiarme el celular. Para esto mi mamá ya se había dado cuenta y me comenzó a preguntar que de dónde salía el dinero para todas esas cosas. Yo le mentía y le decía que era del salario que me estaban pagando en las prácticas. Así pasaron varios meses, hasta que un día mi mamá y mi papá entraron a hablar conmigo, a preguntarme directamente de dónde estaba saliendo toda la ropa y todas las cosas que me estaba comprando, porque sabían que eran muy caras. Mis padres comenzaron a insistir demasiado para que les dijera de dónde estaba sacando el dinero para comprar tantas cosas. Mi mamá incluso se puso a llorar, entonces decidí decirle la verdad, a medias. Y le dije que estaba saliendo con alguien que tenía mucho dinero, pero no le dije nada más. Este fue un gran error porque la semana siguiente ella decidió seguirme. Y esto fue porque ella me pidió conocerlo y yo le dije que no. Decidió seguirme justamente cuando decidí ir a cenar con el socio de mi papá. Y mientras estábamos comiendo, ella se presentó a mitad de la cena y comenzó a llorar. No armó show ni me gritó, simplemente se puso a llorar y me pidió que fuéramos a casa. Y para evitar la vergüenza, obviamente acepté. Llegué con ella a la casa y ahí sí ella comenzó a llorar y a gritarme que le contaría todo a mi papá. Y cómo era posible que yo le hubiese hecho eso. Y básicamente me dijo que era una cualquiera por estar con un señor que tenía la edad de mi papá y estar aceptando cosas de él. Mi papá llegó de trabajar horas después y mi mamá le contó todo. Así que él, muy molesto, decidió botarme de la casa. Me dijo que me largara porque él no iba a mantener una cualquiera y que le pidiera a ese señor que me mantenga. Pero el socio se negó. Así que mis papás decidieron echarme de mi casa cuando se enteraron que estaba saliendo y teniendo relaciones con el socio de mi papá. Mi papá ni siquiera me vio la cara después de eso y me dijo que tenía un día para sacar todas mis cosas. Yo no sabía qué hacer y no tenía dónde ir. Sí tenía algo de dinero ahorrado, pero no me alcanzaba para vivir porque en el lugar en el que estaba trabajando simplemente me pagaban por prácticas. Entonces el salario no era mucho, así que se me ocurrió una grandiosa idea. Engañar al socio de mi papá ya que tenía mucho dinero y decirle que estaba embarazada. Fue la peor idea que pude ingeniar. Al día siguiente le pedí vernos y le dije que estaba embarazada. Él se comenzó a reír en medio del restaurante y se levantó de su asiento y me dijo que él tenía hecha la vasectomía. Y así fue como quedé como mentirosa. Él obviamente me dijo que no quería volver a salir conmigo y se fue. Yo estaba súper desesperada y no sabía qué hacer, pero tiempo después el socio de mi papá se enteró que me habían echado de mi casa por salir con él, porque mi papá lo fue a encarar, así que decidió contratarme permanentemente en su empresa. No volvimos a salir, pero al menos tenía cómo mantener.